¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Son las 9:10 y vamos a comenzar hoy Punto de Encuentro hablando de las cifras que nos ha dejado el pasado mes de enero. El paro subía aquí en La Rioja en 437 personas el pasado mes de enero. Una noticia que no nos ha sorprendido, ya que el mes de enero, en este mes, esta cifra siempre aumenta debido al final de la campaña de Navidad. Esto situó la cifra total de desempleados en 14.785 y sitúa la tasa en el 9,29%. En España el desempleo también aumentó, lo hizo en 70.744 personas. Sin embargo, en el caso de La Rioja, en cuanto a la tasa interanual, hay 539 desempleados menos que en enero del año pasado, lo que supone un descenso del 3,5% con respecto a hace un año. Para el Gobierno de La Rioja son los mejores datos de un mes de enero desde el año 2008. Los empresarios valoran las tasas interanuales, pero advierten de que la creación de empleo se reduce, y los sindicatos critican que la economía y el empleo están lastrados por los bajos salarios y también por esa ralentización también del empleo. Estos datos, por tanto, nos muestran de nuevo que el tipo de empleo creado es estacional y depende en alta medida del sector servicios. Esto nos refleja de nuevo el grave problema de temporalidad de los contratos de hostelería, que se reafirma en los números de afiliación. Pero vienen a constatar una realidad, que es la ralentización de la creación de empleo. Si bien es verdad que seguimos mejorando en contratación indefinida, pero la economía se está ralentizando y por lo tanto eso está afectando a la creación de empleo. Bueno, pues en este contexto hemos sabido que el Euribor cerró enero con una subida hasta el 3,3% según el Banco de España, el más alto desde el año 2008. En los últimos 12 meses el índice ha registrado un ascenso de 3,8 puntos. Según los expertos, esta nueva subida podría suponer, atentos, casi 3.500 euros más al año en una hipoteca variable media de unos 150.000 euros. El lado positivo es que el dinero vale más, con rentabilidad, por ejemplo, en letras del Tesoro que giran en torno al 3% en un año. Bastante probable que veamos un frenazo en lo que es el mercado inmobiliario, consecuencia de este endurecimiento de los costes de financiación, principalmente en lo que van a ser hipotecas variables, y que también estamos viendo o trasladando a lo que son hipotecas fijas. Al ser depositante estamos viendo retornos en lo que es renta fija que hasta hace 6 meses, un año no veíamos, que se plasman principalmente en letras del Tesoro, esa deuda o ese dinero que nosotros prestamos al Tesoro público a cambio de una retribución que está muy cercana a un año, en torno al 3%. Y pondremos sobre la mesa que Bosonit ha dado hoy el primer paso para su instalación en la calle Mayor de Logroño. El Ayuntamiento ha aprobado la modificación puntual del Plan General que permite un uso de oficinas y también residencial. El compromiso de la empresa es la creación de 250 puestos de trabajo y una permanencia de al menos unos 5 años. La oposición y el partido riojano se han opuesto a un proyecto que carece de respaldo técnico, han dicho. El alcalde ha respaldado el proyecto y a una empresa que dice es referencia mundial en el sector y que va a contribuir a hacer de la capital riojana una tecnópolis. Esto se puede cuando recuerden dentro de un tiempo, recordarán al la señora Marisa Bermejo, al señor José Garijo a la izquierda de este pleno, y sabrán que pusimos el empeño en que esto fuera adelante. Y la ley del solo sí es sí ha sido protagonista hoy en otro pleno, en el pleno del Parlamento. Una ley que desde que se puso en marcha el pasado mes de octubre ya se han revisado a la baja 341 sentencias en nuestro país y 31 personas han sido excarceladas a raíz de esta rebaja de penas. Precisamente existe una alarma social en una localidad de Lleida tras la liberación de un condenado por 17 violaciones. Es un violador reincidente desde los 14 años. Los informes penitenciarios
penitenciarios advierten que no es una persona rehabilitada. Ahora los Mossos y la Guardia Urbana extreman la vigilancia sobre este hombre de 37 años, conscientes de que no pueden controlarle las 24 horas del día. A raíz de la denuncia, además, de una mujer que asegura haber sido agredida sexualmente en una discoteca por el jugador de fútbol, Dani Alves, se ha comprobado que los protocolos contra las agresiones sexuales sí que funcionan. Aquí en La Rioja hemos preguntado por ellos a los responsables del ocio nocturno en nuestra comunidad. Piden tranquilidad porque lo tienen todo, han dicho, bien controlado. También decir que todos los locales de ocio nocturno están indicados en exterior como en interior, que hay cámaras por todos los sitios, que es algo que debería saber la gente, que también queremos transmitir tranquilidad, pues esta es una ciudad muy tranquila en ese sentido, gracias a Dios también, y decir que para que la gente esté tranquila y segura, que todo lo que pasa está grabado, tanto dentro como fuera. Bueno, y esto que van a ver ha provocado polémica y también mucha indignación. En estas imágenes vamos a poder ver cómo una joven es agredida en directo en las redes sociales. Algunos dicen que era un montaje para tener más seguidores. Sea cierto o no, el joven que profirió esa bofetada se encuentra en libertad con cargos y se enfrenta a una pena de 1 año. Ambos son matrimonio y tienen un hijo de 2 años. Ella no ha pedido orden de alejamiento y quiere seguir viviendo a su lado. ¿Qué estás, home? ¿Qué más, home? Cariño, estígate. Sí. Bro. ¿Qué cojones, tío? Sin palabras, no es por vosotros. Es Pero que él ya estaba enfadado conmigo porque contesté a unas preguntas. Pero bueno. ¿Pero quién es? Mi padre. ¿Es en serio, bro? No, vale. Joder, no entiendo nada, bro. ¿Qué edad tienes, Simona? Home, ¿qué estás, home? Bueno, pues vamos a hablar de ello y lo vamos a hacer con Isabel Ilzarbeck. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Es doctora en Humanidades por la Universidad de La Rioja, tertuliana también de esta casa. Habitualmente le vemos sentada en la mesa de tertulia y víctima de violencia de género. Isabel, cuando ves estas imágenes, has escuchado a estos chicos, has visto esa bofetada, ¿qué es lo que sientes? Bueno, pues lo primero, muchísima rabia, sea o no sea un montaje, mostrar ese tipo de actitudes en redes casi es... Te da la sensación de que se normalizan muchas conductas violentas contra las mujeres que no deberían verse, no deberían estar ahí. Por lo menos ha habido una reacción rápida de repulsa hacia este hecho en concreto, pero aún así es una sensación de rabia, de impotencia incluso. Pero para ti esta joven es una mujer maltratada o no. Es que no conozco tampoco el caso más allá de lo que ha trascendido del vídeo y algún comentario que he visto, pero por la reacción podría serlo perfectamente. Bueno, al parecer la Fiscalía ha pedido 1 año de cárcel para este joven. Ella no ha presentado ningún tipo de denuncia, por lo tanto él ha salido con cargos. No fue tu caso, en tu caso sí que denunciaste. Cuéntanos un poco cuál es tu historia, cómo empezó todo. Bueno, a ver, yo con mi expareja, al que le denuncié, estuve prácticamente 15 años, desde que éramos muy jovencitos. Yo cuando empezamos tenía 16, él tenía 17, éramos pues, unos niños, unos críos. Y aunque siempre tuvimos una relación un poco complicada, pues al principio era una relación normal de 2 chavales, porque podíamos tener 2 chavales, con la salvedad de que él vivía conmigo y con mis padres. Desde muy pronto, porque él tenía problemas familiares, etcétera, y acabó pues viviendo en nuestra casa. Con el tiempo sí que se fueron intensificando por parte de él conductas pues, de control, muchísimos celos. Un tipo de maltrato no físico, sino psicológico, totalmente con la intención de ir poco a poco anulándome o dejándome a un nivel inferior en el que él pudiese sentirse más cómodo en la relación, porque bueno, por el motivo que sea consideraba que yo tenía que estar sí o sí con él, y si despuntaba un poco lo que sea, pues le iba a acabar dejando, y eso no podía permitirlo.
hasta que llegó pues, al punto, primero, de amenazas constantes de que se iba a suicidar si yo le dejaba, porque yo sin ti no puedo estar, porque yo por un puente me hago no sé qué, me hago tal, así. Claro, en esas condiciones, ¿cómo te vas a plantear nada? Además es que no te lo planteas. Llega un punto en el que sencillamente piensas que es que no va a haber otra cosa para ti. Y de ahí pues fue escalando a niveles más violentos, sobre todo cuando ya nos fuimos a vivir los dos solos, vinimos a vivir aquí a Logroño, ya lejos de mis padres que estaban en Pamplona y del resto de mi familia también. Y bueno, hasta el día en el que le puse la denuncia, en el que ya pues tuve miedo de verdad. Enseguida llegamos a ese punto, pero te separaba de los amigos. Sí. Tenía descalificaciones contigo, tanto físicas como de tu trabajo o de tus estudios, ¿no? Sí. ¿Por qué no decidiste separarte? Es que realmente cuando tú estás en una relación así no lo ves, no te das cuenta de qué es lo que te está pasando, de que están ejerciendo violencia contra ti, de que eso que te está pasando es violencia, no te das cuenta. Porque ya ha habido un trabajo previo por su parte para que tú no seas consciente de qué es lo que te está pasando. Por eso no piensas en separarte, no piensas en irte. Y si alguna vez lo piensas, como siempre está el resorte de que es que si me voy se va a hacer algo, o acabas creyéndote incluso que cualquier reproche que te haga es por tu culpa, es que eres tú la que lo haces mal. ¿Pero no tenías algún amigo, alguna amiga cercana a la que le pudieses contar todas estas cosas, a tus propios padres? Pues claro, es que no... Primero, amigos pocos, muy pocos. He mantenido muy poquitas amistades. De la época en la que yo vivía con él en Pamplona, pues prácticamente nadie. Y ya de aquí de la universidad sí, algunas más, pero muy poquitas, porque ya se encargaba de que no mantuviese esas relaciones. Entonces, ¿qué les vas a contar? Nada. Y aparte, un recurso, que no es solo exclusivo de mi caso, ni mucho menos, suele ser muy común, es el de... Es que los demás no entienden lo que tenemos entre tú y yo, no entienden nuestra relación, no entienden. Entonces eso se te queda también en la cabeza y dices, es que le voy a contar esto, no lo va a entender. Sí que hay un momento en el que yo por lo menos fui como dejando miguitas, sin ser muy consciente de que lo estaba haciendo, pero sí que empecé a contar a amigos, sobre todo pues broncas que habíamos tenido, no les contaba todo, claro, pero alguna cosita, o me ha dicho esto, o me ha dicho lo otro, o ha pasado esto. Era eso, como ir dejando amiguitas, claro, al final... Todo el mundo sospechaba lo que pasaba, pero nadie tampoco se atrevía a decirme abiertamente, oye, Isabel, ¿qué estás haciendo? Sal de ahí. Empiezas a ser una mujer de éxito en todo lo que haces, se puede decir, en tus estudios grandes calificaciones, muy buenas calificaciones, él sin embargo totalmente distinto a ti, ¿no? Sin ese éxito profesional, es algo que él en principio no lo soporta, ¿no? No, yo estoy convencida de que no lo soportaba. No lo soportaba porque él pensaba que de alguna manera eso me posicionaba por encima de él y no... o bien no lo entendía, o bien no lo soportaba, o bien pensaba, si en algún momento ella se da cuenta de que está por encima de mí, en su cabeza estoy hablando siempre, me va a dejar y yo no puedo permitir eso. Bueno, pero llega un momento, ¿no?, que tú empiezas ya en tu carrera profesional, te metes incluso en un sindicato para ir luchando, ¿no?, por otros compañeros. Tú te veías como una mujer muy fuerte por fuera y los demás también te veían así, pero por dentro eras totalmente distinta, ¿no?, a la imagen que dabas. Claro, realmente yo tampoco me sentía una mujer fuerte. O sea, yo empecé... porque bueno, era además por un tema de investigadores predoctorales, había que negociar el estatuto para esta categoría profesional y claro, yo me metí de lleno porque no solo me afectaba a mí, afectaba a muchísima gente y consideraba que era una situación pues, muy injusta. ¿Qué pasa? Fue como una pulsión, yo siempre había sido así. O sea, siempre había tenido ese tipo de inclinaciones, siempre había sido una persona luchadora, siempre tal, pero llevaba muchísimos años como con eso latente porque no quería hacerlo, porque no lo iba a hacer bien, porque tal. Claro, entonces empecé. Y la gente por fuera sí que me veía fuerte, me veía empoderada, me veía tal, me veía... Incluso me lo llegaban a decir. Y yo decía, es que un día se van a dar cuenta de que no es verdad y que no soy así, que por dentro yo estaba completamente rota. O sea, realmente no sé de dónde sacaban las fuerzas para hacer las cosas en aquel momento, pero bueno, salieron. ¿Hasta dónde llegó la violencia? Pues
A ver, la violencia física vamos a entenderlo como golpes, zarandeos, empujones, etcétera. Los hubo, en los últimos tiempos de la relación los hubo. Violencia sexual que yo en aquel momento no era capaz de reconocerla como tal, la hubo desde bastante tiempo antes. Y hasta esos límites llegó, y llegó a eso, al límite, al momento en el que fui consciente de que en algún momento, si no era ese día sería otro, pero en algún momento podía matarme. Sufriste, ¿no? Por tu vida. Sí. Cuando ves ahora la ley del sí es sí, parece que ahora el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Igualdad, parece que están hablando y van a tratar de, bueno, de reformar esta ley que, como hemos visto antes, ha llevado a más de 30 personas excarceladas y revisiones a la baja de más de 300 penas. ¿Tú crees que esto se tenía que haber parado antes? Sí, mucho antes, incluso antes de que se llevase, durante la tramitación de la ley, en el momento en el que se está redactando, alguien tenía que haberse dado cuenta de que esto podía pasar. No se dieron cuenta, bueno, vale, puede pasar un filtro, 2, pero es que en el Congreso lo aprobó muchísimos más diputados, aparte de la gente de Podemos, PSOE, etcétera, y nadie se dio cuenta, nadie lo vio, o es que nadie se la leyó, es que no, yo es algo que no entendía. Después, una vez que ha pasado, darse cuenta del error y rectificar, creo que hubiera sido lo más acertado desde un primer momento, en el momento en el que se empieza a ver lo que está pasando. Así que, bueno, tenían que haber parado antes. Comentábamos antes, al principio, por ejemplo, ahora hay una alarma social en Lleida de un hombre de 37 años ya que acaba de salir, está en la calle, es un violador desde los 14 años. Claro, a ver... Y hay alarma social porque tienen miedo. ¿Tú crees que una pulsera, en este caso para esta persona, sería una solución a esto? ¿O crees que debería de existir un documento donde, bueno, las personas sepamos quién está viviendo al lado nuestro? Yo no soy partidaria de ni documentos ni bases de datos en las que las personas podamos saber si al lado mío vive un violador o vive un pederasta o vive un... No me parece lo más apropiado. Una pulsera para casos como este, bueno, pues puede servir más o menos de ayuda. Reformar de alguna forma el sistema para que personas que, porque tienen problemas graves, no están rehabilitadas y no se pueden reinsertar, sería lo ideal. Porque además hay que tener en cuenta que es que nuestro sistema, nuestro código penal, etcétera, lo que buscan es precisamente la reinserción. Si alguien no se puede reinsertar, habrá que buscar alguna otra forma para que esa persona no sea un riesgo ni para ellos, ni para él mismo, ni para los demás. En este caso es normal que los informes penitenciarios decían que no. Claro, el problema es que no hay un mecanismo para poder mantenerlo en alguna circunstancia que no tiene por qué ser la cárcel. Me da lo mismo que sea otro tipo de institución. No existe ese mecanismo o no se puede aplicar en los momentos en los que es necesario. Entonces, pues yo entiendo también, es normal que se cree esa alerta, vamos. Igual que entiendo que las víctimas de otros agresores que han resultado beneficiados por estas penas y que han sido excarcelados, pues hombre, lo estarán pasando francamente mal, y la solución en este caso para poner a las víctimas la pulsera como se propuso desde el Ministerio a mí me parece totalmente desacertada, porque es revictimizarlas de nuevo, que es precisamente lo que la ley pretendía evitar, se supone. A lo mejor es mejor que lleven ellos la pulsera, ¿no? Hombre, ya puesto sería mejor, pero no sé. Complicado. Sí. ¿Tienes miedo de que esta expareja tuya pueda volver a aparecer mediante un mensaje? Hombre. ¿Has pensado? Sí, y de hecho me ha pasado, me escribió cuando falleció mi madre, me escribió, en principio se supone que para darme el pésame y para echarme en cara que había mentido en el juzgado, bueno, en fin, toda la retahíla que te puedas imaginar. Me puso, si no él, alguien cercano a él, un comentario en una publicación de Instagram, un tiempo después. ¿Miedo a que aparezca? De alguna manera, sí, la verdad que sí. Y es una sensación muy angustiosa el pensar si puede aparecer, si puede hacer, si puede decir, si puede... Y más que nada, y sobre todo porque soy una persona que me expongo.
bastante. O sea, salgo aquí en la tertulia, escribo libros, escribo en el periódico, hago artículos de investigación, voy a congresos, quiero decir, no me estoy ocultando en ningún momento. Es que creo que es lo que debo hacer. Yo no he hecho nada malo, no tengo por qué estar ocultándome. Que eso me provoca en determinados momentos sentir miedo, estar hipervigilante, sí, pero tampoco puedo parar mi vida, no tengo por qué hacerlo. Bueno, 15 años que dices que has sufrido esa violencia y el feminismo te ayudó a estar ahora mismo donde estás, podríamos decir, ¿o no? Sí. Además, sí, la verdad, yo creo que en el fondo yo siempre supe que era feminista, siempre. Tampoco, claro, en la situación en la que estaba, pues había cosas que decía o leía o decía que pensaba que en el fondo me rechinaban. Bueno, y sí es cierto que en general el movimiento feminista me ha resultado de gran ayuda para poder salir adelante, para poder estar hoy aquí y además incluso para significarme un poquito más me he hecho, bueno, soy simpatizante del Partido Feministas al Congreso, estoy en trámites para pasar afiliada, que bueno, por lo menos para seguir construyendo desde el feminismo y poder mejorar la sociedad, el contexto en el que estamos y poner pues mi granito de arena. Hay mucho todavía, ¿no?, que hacer. Muchísimo. Y a veces da la sensación de que antes no es que estuviéramos mejor porque es mentira, pero que quizás había una conciencia más extendida sobre lo que es el feminismo, sobre qué supone y sobre qué cambios se buscan desde el feminismo. Incluso desde el propio movimiento feminista, desde las instituciones que deberían velar por los intereses de las mujeres en particular, de la sociedad en general, porque el feminismo abarca a toda la sociedad, no solamente a las mujeres, se ve que es más necesario que nunca plantarse y recordar cuáles son los principios fundamentales del movimiento. Hablábamos de la ley del solo sí es sí, llamada ley del solo sí es sí. La ley en sí, aunque sí que es cierto que, como estamos viendo con casos como el de Dani Alves, los protocolos que marca la ley funcionan, tiene muchos fallos, no solamente el tema de las penas, sino, por ejemplo, para situarnos, el nombre de la ley es la Ley de Protección de la Integridad Sexual, si quiero recordar. Sí. Eso ya nos da a entender que va a definir qué es la libertad sexual, va a decir cómo debemos protegerla, qué medidas se tienen que implementar y cuáles van a ser pues, las sanciones, etcétera, para la gente que coarte esa libertad sexual. Sin embargo, tal y como está redactada, uno de los grandes problemas que presenta, visto desde el movimiento feminista, es que, digamos que da, no carta blanca, pero justifica en cierta medida la prostitución como una opción más de trabajo sexual. Desde la libertad sexual la mujer decide prostituirse, etcétera. Da pie a ese tipo de pensamientos y a ese tipo de ideas que se están incluso divulgando y que se están extendiendo. Claro, eso hace que cualquier planteamiento abolicionista que salga desde el feminismo, que es en principio lo que el feminismo apoya, pues quede completamente invalidado, porque en principio, salvo las víctimas de trata, el resto de mujeres solamente estarían optando por una opción laboral más. Y esa ley, tal como está redactada ahora mismo, pues da pie a ello. Bueno, pues un buen análisis de esa ley. Mujer luchadora, te hemos visto también, no sé si han salido algunas fotografías en las que perteneces a la plataforma 8 de marzo de Logroño, ¿no? A la coordinadora. Pertenecía a la coordinadora, sí, como portavoz de esa coordinadora. O sea, lo llevas en la sangre. Sí. Te veo que lo llevas en la sangre y ya, bueno, estás camino de esa afiliación, ¿no? A ese partido también. Pues Isabel, ¿qué te voy a decir? Que muchísimas gracias por sincerarte, por darnos tu testimonio de valentía, de mujer luchadora y que, bueno, que te esperamos, pues eso, cuando vengas aquí en la tertulia para hablar de otros asuntos, porque... Para hablar de lo que haga falta. Exactamente, de lo que haga falta y dando la cara, ¿verdad? Pues sí. Isabel, gracias. Muy buenas noches. A vosotros, buenas noches. Bueno, pues nos vamos a publicidad y enseguida regresamos con la tertulia. Hasta ahora.
Bueno, pues ya estamos de vuelta, volvemos después de esa entrevista a una compañera también de esta mesa. Vamos a saludar a nuestros invitados de esta noche, a Diego Ubis, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Está con nosotros también Inmaculada, ¿qué tal? Buenas noches. Y Chuchi Hernández, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, hemos visto el relato de Isabel contando su historia, ha hablado también de la ley del sí es sí y ella contaba su vivencia y decía que la ley del sí es sí, pues que se tenía que haber modificado mucho antes o incluso pues no haber llegado a lo que estamos viviendo, ¿no? Tenemos 341, creo que ahí lo estamos viendo, sentencias revisadas y 31 personas excarceladas. Hemos contado que hay, por ejemplo, en Lleida una alarma social de un hombre que acaba de salir de la cárcel debido a estas revisiones de sentencias. Es un violador desde los 14 años, reincidente, ha violado a 17 mujeres y bueno, no sé qué os parece ahora que el Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Justicia parece que van a llegar a un acuerdo, ¿no? para tratar de reformar la ley. Inmaculada, empezamos contigo. Sí, cómo no. Bueno, yo creo que cuando la ministra de Igualdad decía que la ley estaba bien hecha, pero que eran los jueces los que no la interpretaban adecuadamente, se equivocaba, porque los jueces están precisamente para hacer la interpretación de la norma, y creer que los jueces la van a interpretar como quien lo ha legislado, pues es no estar en la realidad. Yo estoy más de acuerdo con la posición que mantuvo siempre Carmen Calvo de que iba a producirse estos problemas. ¿Qué tenemos que hacer? Resolver ya, que rápidamente se llegue a un acuerdo y que se modifique y que aprendamos todos de la experiencia que queriendo hacer una buena ley hemos causado un problema y tenemos que intentar que no vaya más. Sí, porque ahora cuando se modifique no se van a modificar las que ya se han revisado, eso se queda como está, ¿no? Sería para las siguientes. Posiblemente las que estén ya en curso, o sea, que habría que ver cómo está eso. Yo creo que no es una cuestión de interpretación, es una cuestión de aplicación de la norma. Es una chapuza legislativa lo que hizo la ministra de Igualdad y ya se lo advirtieron pues los jurídicos, ya se lo advirtieron los que saben de esto, que lógicamente cuando tú legislas por cuestiones ideológicas te puedes encontrar con esto. Lo que hicieron básicamente es quitar la palabra abuso y fundir el abuso y la agresión sexual en un mismo delito. Eso conllevó que las penas, claro, las penas de los abusos que son menores, pues quedó la horquilla desde las penas más bajas hasta las más altas y claro, eso dio lugar a una revisión de condena. Lo único que están haciendo los jueces es aplicar la norma chapucera que creó el Ministerio de Igualdad y creo que no tenía que haber ni haberse aprobado, ¿no? Se hace tarde y se hace mal, otra vez, porque yo creo que tenía que haber un gran consenso sobre dejar una norma bien para siempre. Lo que no puede ser es que en una legislatura se esté cambiando el Código Penal tantas veces, ¿no? Creo que nunca había pasado en democracia, en una legislatura hubiese cambiado el Código Penal tantas veces. Creo que eso da inseguridad jurídica, creo que eso nos perjudica como país y espero que esta vez pueda haber un gran acuerdo en cómo modificarlo. Chuchi. Lo que nadie entiende es que esta chapuza legislativa, como dice Diego, haya estado tanto tiempo vigente. Visto los resultados desde el primer momento, 341 personas con sus condenas revisadas y 30 y tantos en la calle. Eso no lo entiende nadie. Y máxime cuando ya existían informes previos, incluso a la aprobación de esta ley, concretamente del Consejo General del Poder Judicial de 25 de febrero del 2021, en el que ya advertía que la reducción de los límites máximos de las penas comportará la revisión de aquellas condenas en las que se hayan impuesto las penas máximas conforme a la legislación vigente. O sea, no eran desconocedores de lo que esta ley iba a provocar cuando se aprobase, porque el Consejo General del Poder Judicial ya se había encargado de advertirles.
No sabemos, ¿no? Entonces, ¿por qué esa obcecación del Es que no es Ministerio nada entendible de Igualdad? Yo entiendo que la ministra y sus equipos, porque en la confección de la ley han participado equipos jurídicos y ha habido opiniones muy favorables a la norma, y por lo tanto yo entiendo que ni hubo una intención evidentemente de que ocurriera lo que está ocurriendo, sino de protección de las mujeres. Pero yo creo que adoleció también de una prisa innecesaria, lo comentaba Diego. Hay normas que hay que guardarlas a veces en el cajón, esperar que se enfríen, volverlas a sacar, volverlo a hablar, y que cuando realmente estén todos de acuerdo, todos los que tienen que estar, sacarla adelante. Bien es cierto que muchas de las revisiones son en unas cuantías pequeñas de tiempo de reducción de pena, pero es igual, porque al final lo que nos queda a la sociedad es el malestar de que la norma no protege adecuadamente, y eso es lo que, como ha dicho Diego, se tiene que resolver, pero lo más rápidamente que se pueda. Yo creo que ante delitos de esta naturaleza, cualquier reducción de pena es una barbaridad. Es una barbaridad. Cuando lo que se tenía que hacer es aumentarlas, se están reduciendo. Y hacer pasar a las víctimas otra vez por el trauma, porque cada revisión de una condena hay una víctima detrás que ve como su agresor se está beneficiando de una ley que se supone que las iba a proteger y las está desprotegiendo. Pues esperemos que se resuelva rápidamente y con el mayor consenso. Venga, vamos con otra noticia. El paro que subía aquí en La Rioja en 437 personas, lo hacía el pasado mes de enero. Es una noticia, lo hemos dicho antes, que no nos ha sorprendido porque este mes, bueno, pues siempre es un mes donde las listas del paro se engrosan, y es debido al final de la campaña de Navidad. La cifra total de desempleados, ahí la vemos, 14.785 personas y una tasa del 9,29%. La interanual es mejor que el año pasado, en enero del año pasado, pero me gustaría analizar un poco los datos en general, ¿no? Porque dicen que se está estancando un poco la creación de empleo, tenemos el problema de la juventud, que creo que hay una tasa en toda España del 29% de desempleados, y todo eso unido pues... El paro juvenil parece en este país endémico a lo que estamos viviendo, ¿no? Además, creo que por mucha reforma laboral vemos que el empleo siempre es temporal, o sea, va por oleadas que los empresarios contratan cuando necesitan personal. Cuanto más rigidez se le dé al mercado de trabajo, yo creo que va en contra precisamente de que se pueda crear empleo, ¿no? o que ese empleo se pueda alargar más tiempo. Además, es que yo creo que hay cosas que los sindicatos aprueban cosas a veces que van contra su propio tejado. O sea, si ahora mismo hemos subido el salario mínimo, algo que está es entendible, está en la situación actual de incertidumbre y de alza de precios, es entendible, pero lógicamente eso también sube los costes laborales y hace más difícil al empresario poder contratar. O sea que muchas veces creemos que es una buena medida y puede conllevar que un empresario se lo piense dos veces antes de contratar a una persona, ¿no? El tener unos salarios mínimos más altos. O sea, creo que no es fácil en el contexto en el que estamos de inflación, de subida de precios. Además, yo creo que muchas veces las ventas se resienten, los empresarios lógicamente se van a pensar tener una estructura fija más, así que no van a ser buenos tiempos para el empleo, yo espero. Hoy creo que han salido las asociaciones agrarias que no veían bien lo del salario mínimo interprofesional, no lo veían claro, no es que no lo vean bien, todos lo vemos bien, ¿no? Que claro, suba el salario. Yo es que estoy muy en contra de lo que dice Diego, pero muy en contra. Ya somos dos. A ver, yo me alegro enormemente de la subida del salario mínimo. Y me gustaría que esa media europea de que lo subamos sobre el 60% del sueldo medio venga lo antes posible. Pero es que además los datos económicos de crecimiento y de creación de empleo son bastante mejores que lo que se pensaban desde determinadas instancias que al parecer prefieren que nos vaya mal en lugar de que nos vaya bien. Por lo tanto, yo creo que si en enero ha habido más paro, nunca es una buena noticia más paro, pero es absolutamente estacional. A mí me ha sorprendido que sobre todo ha sido en mujeres
en mujeres se ha producido casi 2/3 de esa llegada al paro, y creo que eso sí merecería la pena que analicemos, porque pero yo creo que las mujeres siempre más que los hombres, pero ¿no? En este caso ha sido en masa, ¿eh? Sí, ha sido llamativo, sí, eso lleva es razón. como un 80%. Y en cuanto al desempleo juvenil, es algo que yo no diría que es endémico, pero que es alto y que hay que trabajar por ello, pero los datos, Diego, es que son buenos. Tenemos que mirar que si los salarios no suben, muchos convenios no se actualizan. Si el salario mínimo no sube, hay trabajadores que llevan muchísimos años sin actualizar su convenio. La única posibilidad que han tenido de actualizar sus salarios ha sido por la subida del salario mínimo. Si no, ni siquiera se hubiese actualizado esos convenios, ¿vale? Ante la situación de crisis que estamos padeciendo ahora, sería insostenible que muchas personas pudiesen llegar ni a fin de mes, con sueldos de 800, 900 euros que estábamos teniendo hace 4 días. Algo inaudito. Totalmente a favor del contrato indefinido. Los trabajadores tienen que tener una seguridad a la hora de desempeñar su puesto de trabajo y de realizar su trabajo. A lo mejor lo que deberíamos mirar es saber cómo incentivamos a esa contratación estable para que esos trabajadores permanezcan durante más tiempo en las empresas. ¿Qué es que hay que hacerle para que el empresario tenga la seguridad de contratar a un trabajador durante más tiempo? Exenciones fiscales en base a la contratación y al cumplimiento de la negociación colectiva en sus respectivas empresas, formación adecuada para sus trabajadores en colaboración con las consejerías de educación, el preparar a esos trabajadores para las necesidades reales que tenemos, por ejemplo en La Rioja, de profesionales que puedan ir trabajando en esas empresas, personal cualificado para tenerlo en esas empresas. Pues vamos a trabajar en eso, en cómo incentivamos que el empresario pueda mantener ese trabajo estable. No vamos a criticar una subida de salario mínimo, que lo único que va a permitir es poder todavía malvivir, porque con 1.000 euros hoy en día se malvive todavía. Vamos a incentivar ese contrato indefinido, y vamos a incentivar para que ese contrato indefinido de todos los trabajadores sea posible mantenerlo en el tiempo. ¿Qué hay que hacer para que ese empresario se mantenga y esté seguro de que lo puede mantener? Si un trabajador lleva 10 años en su empresa, se le pueden aplicar unas exenciones fiscales porque lleva a ese trabajador 10 años y puede tener unas deducciones en las cuotas de la Seguridad Social o en las retenciones de IRPF. Que las subidas de salario llevan ocultas una subida de los costes salariales. Y he dicho que si subes los salarios, que bajes los costes salariales, que hagas atractivo al empresario poder contratar. Pues entonces, se lo estaba diciendo, que hay una cara B en las subidas con la que no contamos. Una cosa que no he acabado. Y creo que es importante. Dale. En cuanto al paro que hemos sufrido aquí en La Rioja. Yo no veo que sea un problema estacional. Venimos arrastrándolo desde hace ya unos meses. Desde octubre del 22, el paro, que estaba en 14.048 personas, no ha ido nada más que subiendo. En octubre, en noviembre, en diciembre, en enero. Es decir, de noviembre a diciembre el paro no subió tanto como en los meses anteriores, pero sí que subió algo, que es lo que puede ser la campaña de Navidad que impidió que subiese tanto, pero siguió subiendo. Y de diciembre a enero ha vuelto a subir otra vez en más de 400 personas. Ahí tenemos que mirar un problema, porque bajo mi punto de vista ha dejado de ser un problema estacional de la campaña de Navidad, que se ha acabado la campaña de Navidad y se han subido muchos, se han restringido muchos. Pero eso están diciendo, ¿no?, que se está ralentizando la creación de empleo. Pero ya desde hace meses, o sea, ya viene de atrás, no es de ahora Pero también tendremos que ser optimistas en tanto que el tanto por ciento que está figurando en pantalla de un 9,29 está desde como que se aprobó la reforma, desde que se aprobó la reforma laboral a la fecha actual, que prácticamente llevamos un año, 2,5 puntos por debajo del paro en la Comunidad Autónoma de La Rioja. Ha bajado el paro en 2 puntos. Quiero decir que también alegrémonos, porque al final es una alegría social para todos, que hay cosas que hacer. Claro que sí, pero ¿qué estarían diciendo en este momento la gente, yo que sé, del sur o de Madrid, o de zonas industriales en decadencia, cuando nosotros tenemos esta tasa del 9,29, más alta en las mujeres y mucho más alta en los jóvenes? Pero ahí es donde tenemos que poner el acento. Es que no debemos ser conformistas. O sea, sí, yo no he dicho conformistas, pero no seamos pesimistas. No seamos pesimistas cuando los datos son buenos. Yo además confío mucho en el empresario y en el trabajador, es que son dos caras de una moneda
que van juntas. Te voy a poner la nota negativa, dejadme un poco. No ser pesimista, es decir los datos y que tenemos No, que trabajar para revertirlos. No soy, que soy optimista. Lo que digo, que yo, a veces las cifras son mentirosas, que los contratos indefinidos muchas veces no son a tiempo completo, muchas veces hay fijos discontinuos que depende cuando mires el paro, estarán contabilizados o no contabilizados. No vamos a hacernos trampas al solitario, muchas veces a ver si matizamos los datos, que los datos son muy tramposos. Y terminaba mi argumento anterior, que la inflación es para todos, y he dicho que joder, si queremos facilitar las contrataciones por parte de los empresarios, que los empresarios también sufren esa inflación, también sufren el aumento de los costes de la energía, de las materias primas, si aumentamos los costes salariales, también estamos cargando sobre el empresario otro coste adicional más que en estos momentos igual no puede permitirse. Y por eso digo que si subimos los salarios para los trabajadores, pero no contrarrestamos con una baja en las cotizaciones, pues vamos a buscar fórmulas para que los empresarios se sigan, es lo primero que he dicho. Está muy bien, pero es contraproducente. Pero el dicho está muy bien, estupendo. Lo he dicho al principio, claro, está muy bien, sí. Está muy bien, la noticia es muy positiva si no hubiese una cara B. Antes, si hay que ayudar, ayudemos. Como nos tenemos que ir, te tengo que preguntar por Bosonit, que parece que ha dado hoy un paso más, se ha aprobado esa reforma del Plan General Municipal. Sí, ya sabéis que no puedo ser imparcial aquí, pero yo creo que opino lo mismo desde dentro que lo que opinaría desde fuera. Todo lo que traiga valor a esta ciudad, creo que Logroño se merece estar en el siglo XXI. Creo que una empresa en el centro de Logroño de estas características, la industria ha evolucionado, ahora se puede tener una industria dentro de la ciudad en un edificio emblemático que va a traer valor al casco histórico, y donde ahora teníamos un casco viejo, vamos a tener un casco moderno, y yo creo un casco con juventud y que va a traer otras muchas cosas. ¿Algo que decir de Bolsonit? Pienso que la cuestión de Bolsonit tiene que ver con el concepto del edificio. Sí, creo que no se debe de discutir ni la creación de empleo, ni su calidad, ni su referencia. Es en qué lugar está y qué tenemos al lado. Y yo veía esta tarde unas imágenes de las setas, ya sabéis, la famosa plaza de Sevilla, lo polémica que fue, y sin embargo hoy es un punto de atracción. ¿Podrá ser Bolsonit lo mismo? No lo sabemos. Yo creo que va a cambiar cómo vemos el casco. Brevemente, que nos vamos sin lugar a duda va a ser un revulsivo para el casco histórico, pero en el casco histórico, porque si hablamos de casco histórico, tiene que ser casco histórico. Tendremos un casco histórico nuevo, moderno. Bueno, veremos a ver el proyecto que se presenta la semana que viene. Nos vamos con Seventina. Mary, ¿pero tú has visto cómo está esto? Madre de Dios, más obras y más obras. ¡Ojo! Que luego las calles quedan bonitas, ¿eh? Pero chica, vas a las 100 tiendas, obras. Vienes a Murrieta, que había quedado yo con una amiga, obras. Vamos, que el otro día fui a entrar al portal y sin darme cuenta me metí en una hormigonera. Todo oscuro, digo, ¿dónde estoy? Pues en una hormigonera, vamos, una hormigonera del tamaño del espolón. Claro, es que aquí en Logroño las obras son de tamaño industrial. Total, que yo he optado por quedarme en casa, porque digo, chica, para salir y llenarme de polvo, le he dicho a la nieta que me traiga unos churritos que apetecen mucho ahora, y chica, me quedo tan tranquila. Ojo, el que no debe estar tranquilo pues es el alcalde, porque, hombre, a ver, esto de las obras trae un poquito de polémica, que pobre, yo no sé cómo pilla el sueño, porque la gente habla mucho. Bueno, le llaman el ciclista empedernido. Como le gusta tanto el carril bici, le gusta tanto un pedaleo. A mí me gustaba mucho la bici de joven, ¿eh? Bueno, esta mañana mismamente estaban los taxistas allí en Murrieta con un cabreo, porque les han cambiado la parada de sitio y claro, no les gusta, les ha descuadrado, ya no pueden echarse ahí la charleta en el sitio de siempre. Lo primero, que la entrada y la salida son muy pronunciadas y los coches rozan abajo. La verdad que se estaba mejor ahí, que pillaba más de paso y estaba más céntrico y eso, y aquí como nos han movido, pues la gente igual no viene tanto. Bueno, que no será para tanto. Anda, que no entendéis, chiquillos, que hay que cuidar el planeta. Por Dios, ya lo dice la Greta, ya lo dije yo el otro día, que hay que moverse en bici, se acabaron los tubos de escape, hay que moverse con 2 ruedas. Logroño ya no es Logroño, es Amsterdoño.
La mezcla entre Ámsterdam y Logroño. Lo mismo te comes un choricillo que pedaleas por el Ebro con tu bolsa de tela bajo el brazo. ¡Ay, de verdad! Esto es muy bueno, ¿eh? Yo ya me estoy mirando bici, ¿eh? Que yo tenía una cuando era joven que me gustaba a mí mucho. Luego lo dejé porque a mi Antonio, como no le gustaba, pues digo, pues nada. Ahora nos vamos a comprar un tándem para ir los dos, que es muy sano, y hacer culo. Ahora, yo hoy me termino los churritos, que me sabe la gloria. Bueno, pues una idea para cambiar el nombre de Logroño, que no creo que sea aceptada por muchos, ¿no? En esta mesa, desde luego, no les ha gustado, nos gusta más Logroño. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres, feliz semana y buenas noches. Buenas noches también a ustedes. Adiós.